Tenemos, tenemos aquí una guía para la evaluación de riesgos laborales. No es la de aquí de Ecuador, ¿sí? Les voy comentando. Sin embargo, la tipología o tipificar un riesgo a nivel internacional es casi de manera similar, ¿no? Utilizan, por ejemplo, caídas al mismo nivel. Se llama, aquí en Ecuador se llama caídas al mismo nivel, el caerse, ¿no? Y se llama así en España y se llama así en Estados Unidos y se llama así en todos lados, ¿no? Entonces, en su mayoría esa tipificación es internacional, que puede variar un poquito con España, sí, porque lo que me di cuenta es que aquí en Ecuador utilizan más las normativas estadounidenses, algunas normativas norteamericanas, entonces por ahí a veces se va a diferir un poquito, ¿no? Pero para fines de nuestros estudios nos va a servir bastante bien esta guía de riesgos laborales. Usted va a llegar directamente ¿a dónde? A la parte donde ya tipifica los riesgos. Y algo muy bueno de esta guía es que los está tipificando de acuerdo a las condiciones de seguridad. Vamos a explicar eso, ¿no? La primera técnica de prevención de la que mencionamos era seguridad en el trabajo. Y los factores de condiciones de seguridad generaban los accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, todos los riesgos de seguridad van a ser esto, ¿no? Y aquí nos da una breve descripción de cuáles son esas condiciones de seguridad. Nos dice que está ligada a los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo que pueden generar alguna lesión física al trabajador. Lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que los riesgos de seguridad pueden ser del sitio de trabajo o de los equipos de trabajo. ¿Ya? Pues aquí vamos a encontrar toda una gama de riesgos ya tipificados de seguridad. Bajamos dentro de nuestra guía y vamos a encontrar acá, ¿no? Las condiciones medioambientales, es decir, estos van a ser nuestros riesgos higiénicos, ¿no? Nuestros riesgos higiénicos o de la rama de higiene industrial que producían enfermedades profesionales. ¿Sí? En ese que dice condiciones medioambientales. ¿Qué dice aquí la pequeña descripción? Son las condiciones de agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo que pudieran causar un daño para la salud de tipo orgánico, es decir, una enfermedad. Y ya le da aquí una descripción. Bajamos, ¿sí? Y ahora nos vamos a encontrar con la fatiga, ¿sí? ¿Qué decíamos que la fatiga? Pues eran esos riesgos ergonómicos, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Efectos no patológicos, es decir, que no son enfermedades, ¿sí? Efectos no patológicos locales o generales reversibles mediante un descanso adecuado. Es decir, no es una enfermedad, simplemente es una fatiga que con descansar se mitiga, ¿no? Estos dijimos que eran los riesgos ergonómicos. Y si nos bajamos dentro de esta guía, ya podemos encontrar riesgos psicosociales, ¿no? Como por ejemplo lo que habíamos dicho, la insatisfacción, ¿sí? La insatisfacción dentro de su sitio de trabajo, ¿no? No se siente motivado, ¿no? Con su trabajo debido a algunos aspectos, ¿ya? Entonces, estos van a ser todos nuestros riesgos sociales. Como vemos, no le pone estrés, no le pone ese tipo de situación, porque es muy difícil, digamos, que usted al cabo de 10 años decide demandar a su empresa porque generó en usted un estrés demasiado crónico. Entonces la empresa empieza a alegar, no, pero es que este señor tenía problemas con su esposa, tenía problemas con sus hijos. ¿Cómo puede decir que el estrés ese estrés crónico fue solo por el trabajo? Entonces, nosotros demostrar que tenemos estrés por el trabajo es muy difícil, ¿no? No es tan fácil demostrar, sobre todo en un proceso judicial, ¿sí? No se reconoce como tal una enfermedad profesional y por ende, por eso no está puesto acá dentro de esta guía. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
O sea, el estrés no se considera una enfermedad. No, todavía no se considera, al menos dentro de nuestro país, todavía no se considera una enfermedad profesional. Que de a poco en la prevención, en la seguridad, se quiere ir, que se lo tome más en serio, y de a poco las empresas, por ejemplo, ya no buscan solo darle condiciones de seguridad apropiadas, sino que de a poco ya empiezan a motivarlo. Hay empresas que dan bonos a sus trabajadores para motivarlos, están dándoles charlas constantes, entonces ahí el trabajador se siente motivado. Pero no todas las empresas hacen eso, ¿no? Una, porque no tienen el dinero para hacerlo, no tienen ese capital. Entonces es muy difícil lograr una estabilidad mental de un trabajador como empresa. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan, chicos? Pues sí. Bueno, entonces vamos a hablar de unos cuantos riesgos de ahí, ¿no? Yo les decía a los chicos, yo les hablaba en la noche les decía que vamos a trabajar con una moladora, que hay un trabajador que está con una moladora, y yo les decía, ¿cuál es el riesgo de trabajar con esa moladora? Y me decía un chico, el riesgo es de que le amputen el dedo, de que sufra algún tipo de amputación por el dedo. Otras personas podrían decirme, hay el riesgo de que pierda el dedo, ¿no? O que pierda la mano, de que se corte la mano, ¿no? Entonces usted cuando escucha algún tipo de riesgo, se le viene, ¿no? De esa forma. Pero lo vamos a tipificar ya de una manera más estándar, como lo hacen en seguridad laboral. Entonces usted no va a decir que tiene el riesgo de perder la mano, tampoco va a decir que tiene el riesgo de amputarse el dedo. Usted ese riesgo lo va a describir como el riesgo de golpes, cortes por objetos o herramientas, ¿sí? Entonces aquí usted va a encontrar el nombre del riesgo ya tipificado, ¿no? No va a decir el riesgo de cortarme la mano, va a decir que ese trabajador corre el riesgo de sufrir golpes, cortes por objetos u herramientas, ¿sí? Y aquí en esta tabla le describe un poco de qué se trata este riesgo. Dice, situación que puede producirse ante el contacto de alguna parte del cuerpo de los trabajadores con objetos cortantes, punzantes o abrasivos. No se incluyen los golpes por caída de objetos, golpes con un objeto o herramienta que es movido por una fuerza diferente a la gravedad, ¿no? Entonces, como vemos en esta tabla que tienen en esta guía, hay cada uno de los riesgos y la definición. ¿Sí? Pongamos otro ejemplo. Digamos que usted tiene que trabajar en alturas. Tiene que pintar una casa y tiene que trabajar en alturas, ¿no? Y entonces va usted a evaluar ese puesto de trabajo, cuáles son los riesgos que puede producirse. Entonces usted dice, ay, el riesgo se llama, el riesgo es de caerse de las escaleras. Usted pone ahí, el trabajador corre el riesgo de caerse de las escaleras, ¿no? Entonces, no, nosotros en vez de decir que tiene el riesgo de caerse de las escaleras, va a decir que el riesgo se llama caída a distinto nivel. Entonces, el trabajador corre el riesgo de una caída a distinto nivel. ¿Usted puede explicar dentro de los factores de riesgo? Puede decir por el uso de escalera. Ya, acá lo describe, ¿no? Pero el riesgo se llama caída a distinto nivel. ¿Sí? Y aquí nos describe caída, un plano inferior de sustentación de caídas de altura. Y aquí les dejo la inquietud. La siguiente clase les pregunto, ¿cuándo se considera un riesgo a distinto nivel? ¿A 1 metro? ¿A 2 metros por encima del piso terminado?
a 3 metros, cuando ya se considera una caída de distinto nivel, porque les cuento que las caídas del mismo nivel dicen que es en el mismo plano, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo tengo una escalinata pequeñita que sube unos 50 centímetros y me caigo de ahí, todavía lo consideran una caída al mismo nivel, ¿no? No sé si está entendido, por aquí me van entendiendo cómo tipificar los riesgos o tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, está entendido, profe. Ya. Entonces, de ahora en adelante, cuando yo le diga que me dé un riesgo, usted, vamos a evaluar un puesto de trabajo, usted va a venir a esta guía y va a ver el riesgo que usted quiere decir y lo va a ver dónde lo puede enfocar, ¿no? En cuál de estos riesgos. Por ejemplo, digamos que yo voy a hacer el mantenimiento de una instalación eléctrica. Yo no voy a decir directamente que tengo el riesgo de que coja la corriente, como dicen las personas, ¿no? Coja la corriente. El riesgo tipificado correctamente se llama contacto eléctrico directo, ¿no? Cuando yo tomo una masa, ¿no? Entonces, digamos que usted tomó un cable que estaba puesto o energizado, lo tocó accidentalmente, usted por trabajar ahí sufría el riesgo de contacto eléctrico directo. O eso fue lo que le pasó, ¿no? Un contacto eléctrico directo. Aquí en Ecuador, y por ejemplo aquí es donde están un poco los cambios, ¿no? Aquí en Ecuador el contacto térmico se llama quemadura como tal. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, una de las diferencias que encontré, ¿no? En Ecuador, cuando usted está trabajando, digamos que trabaja en una panadería y maniobra un horno, usted corre el riesgo de sufrir una quemadura, ¿verdad? Pero en esta guía lo tipifica, y aquí en Ecuador sí se dice riesgo de quemadura. Puedo utilizar los dos. Ahí sí les dejo porque este sí he visto que hay los dos, ¿no? Hay el riesgo de sufrir un contacto térmico. En vez de decir quemadura, se llama contacto térmico o bien por calor o bien por frío. Así se llama el riesgo, ¿sí? Dentro de esta guía, pero vuelvo y repito, aquí en Ecuador también lo llaman quemadura. Entonces usted puede decir riesgo de quemadura o riesgo de contacto térmico, ¿sí? Vamos a ver más acá abajo. Tenemos más riesgos. Vamos a ver con otros de condiciones medioambientales. ¿Ya? De las condiciones medioambientales, digamos que usted trabaja con químicos. Dice, tengo el riesgo de que trabajo con algún ácido. Tengo el riesgo de que de que inhale ese ácido, ¿no? El riesgo se llama que hay el riesgo a exposición a agentes químicos, ¿sí? De vapores y gases, por ejemplo, si es un gas. O hay el riesgo de exposición a agentes químicos, digamos que usted pinta, ¿no? Exposición a agentes químicos por aerosoles, ¿no? Así se va a llamar el riesgo. Se va a decir que hay el riesgo de exposición a agentes químicos por aerosoles. O, por ejemplo, trabaja en una fábrica textil. Las fábricas textiles son una de las empresas con mayor agente en el aire, que hay fibras de tela, de hilos. Por ejemplo, ahí puede haber una exposición a agentes químicos de aerosoles por fibras, ¿no? Entonces usted tiene que ir viendo la definición y tiene que ver dónde se engloba el riesgo que usted quiere plantear. Por ejemplo, aquí hay un riesgo, el que habíamos dicho de que, por ejemplo, que usted trabaja en un lugar donde hay mucho ruido. El riesgo se llama así, lo pueden llamar tal cual ruido, no pasa nada. Aquí en Ecuador, por ejemplo, le llaman así, el riesgo de ruido, tal cual, ¿no? Si quiere ser un poquito más específico, tiene que decir el riesgo de exposición a ruido, ¿sí? Y si es tal vez un riesgo más que no le interfiere, pero está ahí, digamos que es un sonido molestoso, no es tan fuerte, pero es molestoso, usted tiene el riesgo de sufrir un disconfort acústico, ¿no? Igualmente viene derivado del ruido.
Veamos más abajo de los otros riesgos que tenemos aquí. Vamos a ver los de la fatiga, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, quiero definir el sitio de trabajo, yo ahorita que soy profesora, mi sitio de trabajo es ser profesora online. Yo tengo el riesgo de sufrir fatiga por o puedo escribirle así el riesgo, ¿no? Lo podemos escribir así, fatiga, ¿sí? Por una posición forzada, ¿no? Puedo poner aquí por posición forzada, pero lo vamos a poner así tal cual para definirlo correctamente o para fines didácticos, ¿no? Hay el riesgo de sufrir fatiga debido a una carga física y en realidad es la posición, ¿no? Debido a esa mala postura que yo puedo poner, ¿no? Y este es un riesgo de mi puesto de trabajo actualmente. O por ejemplo, usted como estudiante, ¿sí? Y que tiene que hacer muchos trabajos en algún momento, ¿sí? Usted corre el riesgo de ¿qué? De sufrir una fatiga. ¿Por qué? A ver, dice, una fatiga visual. Ya digamos que por lo que estamos completamente siempre expuestos a nuestras computadoras, entonces aquí simplemente lo engloba como bien puede ponerlo carga mental, para que usted sepa de dónde viene esa fatiga. No lo pone así tal cual carga mental, pero podemos poner simplemente fatiga visual. Entonces usted corre el riesgo al trabajar siempre frente a su computador de sufrir una fatiga visual. Así se llama el riesgo, ¿no? Lo que le puede pasar a usted. Vamos más acá, ¿sí? Digamos que yo le digo, de este mismo sitio de trabajo, que yo soy docente, ¿no? Soy docente y yo le digo que analice los riesgos, todos los riesgos, y le digo enumera al menos un riesgo psicosocial que puede sufrir ese sitio de trabajo. Yo puedo sufrir insatisfacción, ¿sí? Hay el riesgo de que yo me sienta insatisfecha con mi trabajo debido, digamos que, por ejemplo, veamos qué nos dice aquí en roles, o monotomía, veámosle acá. Dice monotomía, un carácter repetitivo y simple de las tareas realizadas por el trabajador que le causan desmotivación y desinterés. Digamos que un punto dado a mí me parece desmotivante, siempre estar dando clases, ya no me interesa, ¿no? Entonces yo sufro una insatisfacción por monotomía, por una monotomía dentro de mi trabajo, ¿no? Y así se va a llamar este riesgo, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí hay otros que dicen roles, por ejemplo, conflicto provocado por la ambigüedad en su cometido laboral o por desacuerdos entre sus valores y creencias personales y las demandas del trabajo. Digamos que yo trabajo en una bodega y mi jefe me dice, saca este material, pero no lo escribas. No lo escribas, guárdatelo por acá, nadie sabe que entró, lo guardamos por acá. Y usted, eso va en contra de sus principios, usted no quiere hacer eso, entonces usted se empieza a sentir mal con su trabajo, empieza a puede correr el riesgo de insatisfacción, ¿por qué? Por los roles que le asigna dentro de su sitio de trabajo, ¿sí? No sé, hasta aquí tienen alguna pregunta. Nada. Ya, de aquí en adelante, esa guía que ustedes les acabo de pasar, vamos a utilizarla constantemente, ¿no? Ya para ir finalizando, vamos a hacer simplemente un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo rapidito de este tema que hemos visto el día de hoy, que es la tipología de los riesgos de trabajo. Voy a copiar aquí. Ya.
Voy a compartir, les voy a dar lectura de un pequeño escenario de trabajo. ¿Ya? Voy a leer un pequeño escenario, ¿no? Tengo un taller que se llama Mecaniz, es un taller de automóviles que ofrece servicios de mecánica general, mecánica rápida y PITV, así como montaje de neumáticos, alineación y autodiagnosis, además de pequeñas reparaciones industriales. Actualmente en la empresa están trabajando 60 trabajadores a jornada partida, de 8:30 a 1:30 y de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Del total de los trabajadores, 15 realizan actividades de gestión, comerciales y administrativas, y el resto desarrolla actividades en el taller industrial, ¿no? Dentro de las profesiones o de los puestos de trabajo que existen en el taller, tenemos un mecánico, un ayudante de mecánica y un soldador. Vamos a ver cuáles son las funciones del mecánico. El mecánico es el encargado de reparaciones y mantenimiento de vehículos. También actividades de apoyo al tornero y soldador. ¿Qué más hace el mecánico? Usa el taladro, herramientas de mano, pistola neumática, gato hidráulico y grúa móvil, ¿no? Esas son las funciones del mecánico, ¿sí? No voy a leer los otros porque solo vamos a evaluar el puesto del mecánico. ¿Qué nos dice aquí? La instalación tiene una sola planta que se construyó en el año 2011 y en general las tareas que se realizan en la misma se consideran actividades con exigencias visuales altas. Existe una separación entre el taller y la zona administrativa. La empresa no dispone de ventanas, pero sí de una luminaria grande en el centro del taller y de una luminaria en cada uno de los 2 despachos que existen, donde el nivel de iluminación es de 100 lux. Bueno, esta es una descripción que ya vamos a ver después. Tiene un servicio higiénico y un comedor, puesto que los trabajadores tienen 1:30 para comer. Se observa un deficiente orden y limpieza, y no hay señalización de las vías y salidas de emergencia. Existen cajas apiladas en una de las salidas. La empresa dispone de 2 escaleras de mano para realizar diferentes trabajos que se realizan en altura, menos de 3 metros de altura. Entonces, en función de este planteamiento que hemos hecho, vamos a definir un riesgo, vamos a definir un par de riesgos que puede sufrir el mecánico. ¿Cuáles son esos factores que puede sufrir, que se derivan? ¿De qué áreas son? Y por último, ¿qué medidas preventivas podemos tomar? A ver, vieron básicamente que el mecánico repara automóviles y utiliza herramientas manuales, y además suele ayudar al soldador y al tornero. Tal vez no todos conozcan bien el proceso de cómo se hace el mantenimiento del vehículo, pero lo que se le venga a la mente. A ver, Aníbal, dígame, ¿algún riesgo que se le venga a la mente de que puede sufrir ese mecánico? Algo que le pueda pasar en ese sitio de trabajo. Al momento de, qué sé yo, sacar la llanta, no esté bien ubicada la gata o algo así. Ya, al momento de sacar la llanta, no está bien ubicada la gata, ¿qué le puede pasar al mecánico? Se puede caer el carro encima con índice o no sé. Ya, se le puede caer el vehículo encima, ¿verdad? Claro. ¿Sí o no? Y queda atrapado ahí, se puede golpear, ¿no? Una cosa peor, ¿no? De eso. Muy bien, gracias Aníbal. Entonces, ¿Puede Aníbal, sufrir también riesgos al oído? ¿Qué pasó? riesgos al oído, claro, porque trabaja con compresores neumáticos, ¿verdad? Trabaja con compresores neumáticos que producen mucho ruido. Muy bien, chicos. Entonces vamos a ver primero el riesgo que nos dijo Aníbal. Aníbal dijo que esté mal la gata, no la puso bien y pues básicamente se quede él atrapado. ¿Cuál es ese riesgo que nos dice Aníbal? Pues yo creo que... ¿Atrapamiento por vuelco? Correcto, podemos enmarcarlo aquí, ¿verdad? Yo creo que está bien, ¿no? Por vuelco de máquinas o vehículos. Dice que es cuando un operario parte de su cuerpo es aprisionado con las partes de una máquina o vehículo debido a condiciones inseguras que han perdido su estabilidad, ¿no? Creo que cumple con lo que la descripción que usted hizo, ¿verdad, Aníbal, no?
Entonces, ya que hemos definido bien el riesgo, ahora sí lo voy a poner acá, ¿no? El riesgo se llama, a ver, díctenme ahí. Atrapamiento por vuelco. Ya. De máquinas o vehículos, creo que era, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. El riesgo se llama así. ¿Cuáles son los factores de riesgos que llevaron a esto? Aníbal nos decía que podría haber fallado la gata. Podría haber sido que la gata hidráulica no estaba en buen estado. No estaba en buen estado. Es decir, falta de mantenimiento. ¿Ya? ¿Qué otro factor puede ser para que haya fallado esa gata? ¿Qué otro factor puede haber sido para que se le haya caído el vehículo encima? Mala colocación de la gata. Ya, no colocó bien la gata, ¿verdad? Seguro. Falta de conocimiento para maniobrar la gata hidráulica. Entonces, seguramente el mecánico no sabía cómo realmente tenía que ponerle el seguro, la traba, ¿verdad? Desconocía. Entonces, estos dos factores conjugaron para que a la hora que él esté ahí, se le caiga el vehículo encima. ¿Algún otro factor de riesgo que se les ocurra? Sería también que alguien moviera accidentalmente el auto, sería o provocar que se mueva la gata y que se le caiga el auto encima. Ya, correcto. Entonces tal vez faltó falta de señalética o delimitación del espacio de trabajo. Podría ser. Podríamos enfocar un poquito ahí, o tal vez desconocimiento de los otros trabajadores. ¿Sí? Desconocimiento de los otros trabajadores de evitar el contacto con el vehículo, ¿no? Podríamos poner, ¿no? Desconocimiento de los demás trabajadores. ¿Qué tipo de riesgo es este? ¿Es un riesgo de seguridad? ¿Es un riesgo higiénico? ¿Es un riesgo ergonómico? ¿O es un riesgo psicosocial? Un riesgo de seguridad. Correcto, es un riesgo de seguridad laboral. ¿Por qué? Porque produjo, ¿qué? Un accidente Un accidente de trabajo. de trabajo, ¿verdad? Aquí se confabularon no solo el sitio de trabajo, sí, porque no estaba bien señalizado, sino también el desconocimiento y la falta de mantenimiento. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? ¿Qué podría hacer si la gata no está en buen estado y le falta mantenimiento? ¿Qué podría hacer yo para minimizar ese factor? Darle mantenimiento o cambiarla. Correcto. Dar mantenimiento al equipo o reemplazarlo. Reemplazarlo. O reemplazarlo si es que ya no se puede hacer nada por ahí. Esto que dice falta de conocimiento para maniobrar la gata hidráulica. ¿Qué podemos hacer para mitigar esa situación? ¿La capacitación? Una capacitación. Capacitación constante, o podemos poner capacitación a los trabajadores. Correcto. Tenemos acá otra que dice falta de señalética o delimitación del espacio de trabajo. ¿Qué puedo hacer para prevenir eso? Señalizar. Correcto. Señalizar el espacio de trabajo, es decir, ponerle pinturas. Se han visto que ponen los caminos de color amarillo, con franjas blancas, ¿verdad? Señalizar el espacio de trabajo, ¿sí?
O tal vez saben poner cuando está en uso, ponen ahí no tocar, ¿verdad? Ponemos la señalética y dice esperen, ¿no? Desconocimiento de los otros trabajadores. ¿Qué podemos hacer si los otros trabajadores son los que están haciendo que se produzcan esos daños? Lo mismo, ¿no? Capacitar al trabajador. Tal vez él no conoce los riesgos de ese trabajo que está haciendo el mecánico, no conoce los riesgos porque nunca los capacitaron. Entonces ellos no están conscientes que al tocar el vehículo se puede desplomar, ¿no? Entonces esas vendrían a ser las medidas preventivas para mitigar estos factores de riesgo y de tal forma mitigar que aparezca este riesgo, ¿no? O que sufra este accidente de trabajo, valga la redundancia, el trabajador, ¿sí? No sé si está entendido ahí. Ya, no sé, bueno. Sí. Para la siguiente clase, bueno, desde el día de mañana tenemos 2 horas. Vamos a seguir avanzando con temas, pero la primera hora cada uno de ustedes va a pensar en un riesgo, ¿no? Que puede sufrir este mecánico. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Sí? ¿De qué tipo de técnica de prevención es? Y finalmente, ¿qué puede hacer para prevenirlos? Así como hicimos ahorita, ¿no? Cada uno va a venir pensando para mañana y hacemos ahí, terminamos de evaluar el puesto de trabajo del mecánico, ¿no?